Anticipamos hace un rato nada más. Es un tema que muchas veces nos cuestionamos, nos preguntamos y tratamos de entender si efectivamente sirve o no el cigarrillo electrónico para dejar de fumar. Hay fumadores que tienen la firme convicción de tratar de dejar de fumar en algún momento porque saben cuáles son las consecuencias muy dañinas. Quienes también saben cuáles son las consecuencias son los médicos. Hoy está con nosotros, le agradecemos mucho por su tiempo, el doctor Oscar Méndez de la Fundación Favaloro. Es el jefe del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Ahora usted me dice, la respuesta es ¿sirve para dejar de fumar? Me dice, no, y chao, y terminamos acá la entrevista. ¿Sirve o no sirve? Yo creo que ayuda. Ayuda. Yo no soy un experto en el tema, para eso invitamos a alguien al simposio que terminó ayer. Y la verdad que lo primero que hay que saber es que yo creo que no hay una solución mágica. Y por otro lado, saber que vamos mal, que los resultados son malos, que la gente deja mucho menos de lo que debiéramos. Uno tiene la sensación de que sí, pero yo se lo preguntaba antes del aire, dejó un poquito bajó la gente que fuma en Argentina, pero no tanto. A veces la percepción es que han dejado más de fumar, pero usted dice que no tanto. No tanto, y los jóvenes todavía fuman mucho. Claro. El mundo tiene 2 billones de personas fumadoras. O sea, 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas fumadoras. Y sigue siendo, y causa más muertes que el Holocausto por año. Sí, tremendo. Entonces, cuando uno piensa y uno dice, bueno, la verdad que a lo mejor el cigarrillo electrónico no es bueno, pero lo cierto es que la realidad nos va mal. Nosotros que hacemos intervenciones cardiovasculares estamos llegando cuando el incendio ya sucedió. Claro. Y entonces todo lo que hagamos para que eso no suceda, hay que insistir para hacerlo. Bueno, entre otras cosas invitaron a esta persona, este especialista, al simposio. ¿A quién invitaron? Jorge Mordale, de Colombia. Bien. ¿Qué fue lo que dijo él? Y lo que dijo él fue... Primero, los datos de la introducción de la presentación que son catastróficos, porque cuando uno ve ese nivel de muerte, ese nivel de complicaciones, que no es solo el infarto, es también el accidente cerebrovascular. Y entonces cuando uno ve que la gente no cumple con las indicaciones, la gente tiene que saber que, o los médicos y las autoridades, que el 70% de las personas dejan los medicamentos, dejan todo. Entonces, si no aceptamos de que nos está yendo mal y no nos abrimos la cabeza de qué otras cosas podemos hacer, probablemente no encontremos las soluciones. Es decir, si nos quedamos en los principios de que fumar es malo y que no hay que fumar y ya está, la cosa parece que no funciona. En la Argentina está prohibido. Ahora, cuando uno... Está prohibido el cigarrillo electrónico. Está prohibido. Sí. Pero sin embargo, uno se pregunta por qué en sociedades donde la medicina está bastante socializada, como puede ser la medicina británica, el Colegio de Médicos Británico lo tiene aprobado. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué? Y es que ellos dicen, ok, esto no es bueno, pero es 95% menos malo que el cigarrillo. Entonces, si la persona no va a dejar de fumar, yo prefiero que use esto. Claro. Y si la persona tiene intenciones de dejar de fumar, quizá con esto puede suprimir un poco durante un tiempo el efecto aditivo que tiene la nicotina, que es muy poderoso. Pero lo que dicen los especialistas y lo que decía Mordale el otro día, es que lo que está demostrado, el efecto cancerígeno y el efecto, digamos, más nocivo sobre el que fuma y sobre el que está cerca del que fuma, es la combustión de todos los otros elementos, que no es la nicotina. Y que es eso lo que digamos, el cigarrillo electrónico es, para que todos nos entendamos, tiene un nombre más complejo, que son sistemas electrónicos de liberación de nicotina. Sí. Pero para que todos sepamos de qué hablamos, hablemos de cigarrillo electrónico. No tiene esa combustión de esos elementos. Claro. Entonces esos elementos cancerígenos no los estaría inhalando ni el que fuma, ni el que está sentado al lado del que no fuma. Ahora, hay otras cosas que ese vapeo, como se lo llaman en Inglaterra, produce y se liberan al aire, como el formaldehído, que es una sustancia como un gas. Sí. ¿Está demostrado que el formaldehído es malo? Sí, pero la cantidad de que se libera, nadie demostró que sea malo. Entonces, una vez más, creo que la intención mía, por lo menos como director del simposio, fue invitar a alguien que conoce el tema, que ha estado estudiando el tema y que se genere el debate. Después las autoridades... No, claro, estoy pensando que esto también seguramente las autoridades de la ANMAT lo tienen claro, lo saben, pero evidentemente ellos, como no está probado efectivamente que no sea nocivo 100% el cigarrillo electrónico, es que lo prohíben. Y en realidad ustedes dicen exactamente lo mismo, pero dicen, bueno... O lo que dice por lo menos el especialista, dice, bueno, pongamos esto, antes que esto que es muy malo, esto es apenas malo, ¿no? Que vayan por otra vía. Exactamente. Te voy a dar un ejemplo concreto. El otro día, el hijo de alguien conocido de los medios, a quien yo le hice una intervención por otras razones, me pregunta, dice, tengo ganas de empezar
a fumar, me gustaría usar el cigarrillo electrónico que leí que es menos malo. Sí. ¿Cuál es mi sugerencia? No hagas nada de eso. ¿Para qué vas a hacer eso? Digamos, el diálogo con el chico que es más joven fue un poco más vulgar que lo que te estoy diciendo. Claro. Entonces, la indicación es no hagas nada de todo esto. Pero si ese chico me hubiera dicho, la verdad es que estoy fumando y podría usar esto porque no lo logro dejar, y a lo mejor mi respuesta hubiera sido otra. O sea, lo que quiero transmitir es, nosotros no estamos diciendo que la gente tiene que usar cigarrillo electrónico, que es lo mejor del mundo, de ninguna manera. Además, yo no soy especialista en el tema, vuelvo a insistir en eso. Pero si a la gente le va mal, a la sociedad le va mal, la carga pública que significa las complicaciones de las enfermedades por el tabaquismo es tremendo. A veces no se tiene muy en cuenta, es tremendo. Sí. Entonces uno dice, bueno, volvámonos un poco más pragmáticos, porque con ideología solo no se solucionan las cosas en la vida. Es cierto. ¿Qué pasa con otros métodos para dejar de fumar, en realidad, parches, ese tipo de cosas? Bueno, hace poco se publicó en una de las revistas más famosas de medicina, que se llama New England Journal of Medicine, y hubo como 4 o 5 grupos que se compararon, y ahí al cigarrillo electrónico le fue más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero los que dejaron más de fumar fueron los que les pagaron. Hubo 4 grandes compañías, no las quiero nombrar para no hacer propaganda, que era con los empleados. A los que les pagaban un incentivo para dejar de fumar, esos dejaron más. Ahora la pregunta, ¿eso es viable en la realidad de todos los días? Yo digo, no creo que la compañía te quiera pagar para que vos dejes de fumar o para hacerlo masivo en el país, cuando en realidad los que más fuman muchas veces son los más pobres. Yo que viajo por el mundo, los países que están terriblemente amenazados por el tabaquismo son la población, por ejemplo, de Oriente Medio. Yo viajo a Egipto y el 70-80% de la población es fumadora en altísimo grado. Y el riesgo de fumar es altísimo. Y el riesgo de fumar es altísimo. Y no hay que olvidarse que yo soy especialista en cardiología y nosotros tratamos las complicaciones cardiovasculares, pero está el cáncer y está la enfermedad cerebrovascular, el accidente cerebrovascular. Ustedes hablaban en la pantalla en la mañana, yo lo veía mientras corría en la cinta y hablaban de eso, y de una persona conocida que había sufrido un accidente cerebrovascular, entre otras cosas porque había dejado de tomar los medicamentos. Y no hay que olvidarse que si prolongamos la vida de la gente, uno de nosotros 2 va a tener Alzheimer, el otro va a estar para cuidarlo. Exacto. Y el Alzheimer tiene los mismos factores de riesgo que la enfermedad cerebro y cardiovascular. Ya lo dijo todo. El doctor no fuma y además corre, así que es un ejemplo a seguir. Doctor Méndez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Muy amable.